Hola amigos, bienvenidos sean todos nuevamente como todos los jueves a Ventana a la Realidad a través de Prensa Sin Mordaza. Como cada jueves, les agradezco su preferencia de vernos y escucharnos, así como el aporte que puedan hacernos a través de sus comentarios aquí abajo. Por otro lado, si dejan o si quieren dejar algún donativo, por supuesto nuestro movimiento bienvenido será, y lo encuentran en la pestaña de PayPal en nuestra página web www.prensasinmordaza.com. Dicho esto, hoy traigo para todos ustedes un programa que para muchos y durante mucho tiempo ha estado a la espera. Y a través de los comentarios en otros programas similares hemos visto que ustedes tienen todavía muchas dudas sobre lo que es el proceso migratorio hacia Alemania. ¿Es viable? ¿Cómo se logra esto? ¿Cuáles son los pasos actuales debido a la pandemia? ¿Existen nuevas cláusulas para los venezolanos? ¿Es mejor pedir el refugio que el asilo? ¿Qué va a pasar con los asilantes una vez que el conflicto interno venezolano se ha superado? Pues bueno, me van a regresar a Venezuela. Estas y otras preguntas esta noche es las que vamos a responder para todos ustedes aquí en Ventana a la Realidad, así que no se aparten. Aguas negras de Valencia van cayendo directamente al embalse sin ningún tipo de tratamiento. Hay mucha mayoría de los venezolanos que queremos buscar. Hasta que el país sea libre, hasta que salgamos, no nos maten en la calle. Bueno, inicialmente quiero dar la bienvenida a la abogada Teresita Orama Singer, quien me acompaña desde la ciudad de Múnich, aquí en Alemania. Teresita, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Gracias por acompañarme esta noche. Gracias, George. Para mí, bueno, un placer inmenso contar con la dicha de ser invitada por ti para poder participar en este programa tan visitado y tan interesante con tantos temas que presentas semana por semana. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, Teresita. Y bueno, para quienes no conocen a Teresita, amigos, ella es abogada titulada en Venezuela. Sin embargo, en el 2001 realizó 2 maestrías aquí en Alemania, una de ellas en Derecho Comparado. Trabajó como asesora de inmigración en la ciudad de Múnich. Actualmente pertenece al Comité Cuarto de Migración sobre la Ley de Residencia e Inmigración, donde se debaten los temas de racismo, discriminación, así como asilo político y refugiados. Desde hace un año trabaja también como asesora financiera para aquellos migrantes que llegan a Alemania y también es directora de la Asociación Venezolana de Venezuela en Baviera, donde se apoya a toda la comunidad aquí en Alemania. Entonces, bien, Teresita, en Alemania actualmente que contamos con unos 83.1 millones de habitantes, es el país de la Unión Europea con mayor población, es moderno, abierto al mundo, se ha convertido en un país de migración. Coméntanos un poco sobre cuáles son los casos de migración más comunes que tú recibes, por ejemplo, en tu asesoría. Bueno, mira, la verdad es que eso es bastante diverso. O sea, está la parte migratoria. O sea, si hablamos de venezolanos como tal, por supuesto, uno de los temas más actuales es, por supuesto, la migración de muchos venezolanos buscando asilo político. Que, bueno, los venezolanos se han dispersado por el mundo entero buscando, pues, una respuesta a cómo resolver los problemas que día a día se presentan en Venezuela. Pero si hablamos de migración en general, bueno, hay mucha gente, inclusive venezolanos también, que vienen buscando trabajo para acá, porque, bueno, porque tienen profesiones, las cuales son buscadas aquí en Europa, aquí en Alemania, por ejemplo, ingenieros, personas que trabajan en Haití, otras personas que vienen, por ejemplo, porque vienen con una reunificación familiar, ya sea porque están casadas con un alemán o porque quieren estudiar en este país. Hay muchos, son los muchos diversos los temas por los cuales una persona puede requerir una asesoría migratoria. Sí, yo te quería preguntar sobre todo porque durante mucho tiempo nos han escrito desde diferentes países en Latinoamérica venezolanos que han huido del régimen de Nicolás Maduro y de la miseria que se vive en Venezuela. Y lastimosamente se ha encontrado que la migración en América Latina
en general en el continente es bastante difícil, no solo porque el venezolano que llegó enfrenta una xenofobia terrible, además de que las políticas de Estado en cada uno de estos países pues se han vuelto mucho más estrictas, a pesar de que gobiernos como el de Colombia, donde Iván Duque anunció el Estatuto de Protección de 10 años para los refugiados venezolanos, que pretende, entre otras cosas, permitir que la integración de estas personas al sistema social, y han respaldado también en muchas ocasiones a los indocumentados, incluso también con el tema de la vacunación. Y muchas personas desean también migrar para Alemania, dado que, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, el gobierno de Angela Merkel ha sido muy abierto con el tema migratorio, pero ha sido también dirigido hacia los países también en conflicto como Siria, Irak y Afganistán. Los venezolanos que huyen de todo lo anteriormente descrito, pues tienen realmente una oportunidad de solicitar asilo o refugio en el país. ¿Cuáles son las diferencias entre un asilo y un refugio, Teresita? Bueno, mira, es que hablando un poquito del tema en general que acabas de comentar, muchos venezolanos pues han optado por irse a Latinoamérica y bueno, se encontraron que la realidad era bastante dura, porque es que, bueno, la migración de por sí es un tema bastante duro en cualquier parte del mundo, pero en países como los latinoamericanos, que no están preparados para recibir tanta migración, ha sido muy problemático, porque estas personas no han podido integrarse, o sea, se les han cerrado las puertas, porque es que si ellos mismos tienen necesidades, no tienen suficientes fuentes de trabajo, no pueden darle un apoyo real a estos venezolanos que vienen buscando apoyo de todo tipo, de toda índole, y vienen huyendo de un gobierno que los tiene, pues, presionados por todos lados, porque es desde el punto de vista de medicina, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista social, o sea, desde todo punto de vista. Entonces se van a otros países y se consiguen que definitivamente está mejor la situación que en Venezuela, pero que no los pueden acobijar. Es como que tú tengas invitados en tu casa y tú tienes 3 habitaciones para dormir y te lleguen 20 personas y tú no estás preparado para esa cantidad de personas. Entonces eso pasa, son países que no están preparados para la migración. Que si Alemania está preparada para la migración o no, eso es otro tema. O sea, Angela Merkel sí pues abrió las puertas y fue bastante dádiva, por decirlo así, con la migración, porque bueno, estaban estos problemas con tantos países como los sirios, tantos países en el mundo que estaban pasando por una guerra. ¿Cuál es la diferencia entre un asilo y un refugio? Precisamente eso, los países que tienen una guerra reconocida, donde sus personas están huyendo porque se supone que hay una guerra en su país, vienen y ya se les da automáticamente un refugio. En el caso de Venezuela, mira, es algo tan extraño, o sea, aunque hay miseria, no hay medicina, no hay seguridad. Sin embargo, hay los dos polos opuestos en Venezuela. Hay quienes viven muy bien en Venezuela todavía y una mayoría muy grande que vive muy mal. Pero la gente sigue viviendo. Es como que los que están en Venezuela, en cierta forma, se han ido como acostumbrando a la miseria que les da el país. Y quizás porque hay muchas personas que están en nuestro país que dicen, bueno, prefiero quedarme aquí que irme a pasar trabajo en otro país también, ¿no? Porque es que la experiencia no ha sido la más óptima ni la mejor para muchas personas que están, sobre todo en los países latinoamericanos. España ha abierto las puertas, pero bueno, es muy difícil porque hay demasiada migración y como te digo, son países que también tienen problemas. Hay muchos venezolanos que quieren venir para acá, hay muchas personas que me llaman y me piden asesoría para solicitar un asilo. Y siempre les pregunto, ¿pero qué profesión tienes? Porque es que tienen oportunidades en este país de conseguirse quizás un trabajo y no pasar por el duro proceso que representa la solicitud de un asilo político. Un asilo político lo puede pedir cualquier persona del mundo, no tiene que ser de Venezuela, sino cualquier persona que se sienta agraviada o su vida corra peligro por persecución política, por raza, por todos estos temas que ya conocemos, tiene el derecho a solicitar asilo en cualquier parte del mundo. Esto no significa que se lo van a dar, esto significa que se va a abrir un caso, se va a revisar si ese caso es factible o no, y si es factible, pues le van a dar esa protección en principio por 3 años y ya después se verá.
En el caso de refugio, automáticamente pues te abren la puerta y tú puedes vivir aquí, pero no es el caso de Venezuela, lamentablemente. Ahora, Teresita, yo quisiera consultarte también porque se hace evidente conocer las condiciones que va a emigrar una persona para Alemania, sobre todo en la búsqueda de un empleo, y es la edad. Muchas personas viajan para Alemania pensando que tienen un currículum muy amplio, mucha experiencia, pero sin embargo sabemos que muchas empresas también piensan en la edad del retiro y por supuesto eso puede jugar en contra de la persona. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, como bien lo has mencionado, la edad juega un papel muy importante, un rol muy importante en la parte de la migración. Todo el mundo tiene derechos, pero muchas personas que migran al país, en principio, cuando reciben ayuda social, y te hablo del grupo, por ejemplo, que hacen solicitud de asilo, pierden mucho tiempo en dedicarse a aprender el alemán. ¿Qué pasa? Estas personas vienen ya con cierta edad. Para el idioma alemán no es como el inglés, que en 2 o 3 meses ya tú lo estás hablando, sino que para que tú hables un buen alemán requieres por lo menos 1 año y medio, como mínimo. 1 año y medio sería el tiempo ideal para que tú puedas tener, o sea, puedas entender y puedas conversar cierta forma. Y entonces es muy importante que las personas vengan ya con cierta preparación. Si están, por ejemplo, en el caso de venezolanos, pues que traten de aprender un poco de alemán antes de venir para acá y que una vez que lleguen aquí no pierdan el tiempo en comunas de venezolanos con venezolanos, sino que traten de estar con otras personas que le puedan aportar la necesidad, porque es que la necesidad te va a dar a ti esa herramienta necesaria para no perder el tiempo. Es muy importante, o sea, que la gente sepa, hay gente que viene con unos currículos maravillosos, ingenieros, con PhD, con de todo, pero que lamentablemente no hablan idiomas. Y aquí en Europa los idiomas son importantes y para conseguir trabajo, mira, si no hablan inglés y no hablan alemán, es difícil. Es difícil que puedan retomar sus carreras profesionales en las cuales podrían tener mucho éxito. O sea, yo recomiendo de verdad que las personas no pierdan el tiempo, que de una vez en Venezuela, en Chile, en Ecuador, donde quieran que estén, pues empiecen con el idioma. Es un idioma complicado, pero no es imposible de aprenderlo. Muchas personas lo aprenden. No hay que aprenderlo perfectamente, pero sí que se puedan comunicar. Eso considero de gran importancia que las personas lo puedan utilizar. Ahora, otra pregunta con respecto a las personas que deseen ingresar al país y que tengan intención de quedarse posteriormente. Personas que muchas veces dicen, oye, vengo a Alemania, dicen en migración en el aeropuerto que desean simplemente venir a visitar a un familiar y que son de vuelta directamente al país de origen y esta persona pierde lo que es entonces el pasaje, ese esfuerzo que hicieron para lograr llegar aquí. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que realmente tienen esa intención pero que desconocen algunos tips que podrían ayudarles entonces para que puedan tener un acceso al país mucho más sencillo? Sí, bueno, es importante que las personas antes de emprender un viaje, pues se preparen. Esto significa, cuando llego a Alemania, ¿qué voy a hacer? ¿Qué requiero yo para entrar en Alemania? No es nada más que, bueno, conseguir hacer una reservación de un hotel o tener un seguro médico, sino, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, en Venezuela están poniendo vacunas, las cuales no son aceptadas aquí. Por ejemplo, la vacuna rusa no es aceptada en Alemania. Entonces muchas personas compran sus tickets, elaboran un plan de viaje y resulta que no los van a dejar entrar. Entonces hay que buscar el mecanismo. Yo la verdad no sé si se pueden mezclar vacunas. Hay personas que tienen ya, por ejemplo, la primera dosis, no sé si pueden tomar la segunda dosis con otra, no lo sé, yo sé que aquí Bueno, en pero lo han Alemania, hecho, que es lo peor, que sí lo han hecho. sí, pero con la AstraZeneca y con la Pfizer, eso sé que lo han hecho. Lo que no sé es si en Venezuela, poniéndose Sputnik ¿cómo que 5, se por llama? ejemplo, o la Abdala. No sé si se puede mezclar la rusa con la china, por ejemplo, porque creo que la china Esa es sí la, está aceptada. esa es la Sinopharm. Ajá, entonces tienen que de verdad prepararse para el viaje, no es nada más comprar un boleto y decirle al amigo aquí, mira, voy para allá. O sea, hay gente que ha llegado aquí y me han llamado del aeropuerto, me pasó una vez con una familia.
me llamaron, me dijeron, bueno, mire que ya estoy aquí para que nos venga a ayudar. Y yo, ¿cómo que los venga a ayudar? Bueno, es que me dijeron que usted me podía ayudar. Y yo le dije, mira, yo no estoy, o sea, yo no soy un Boy Scout que está siempre lista, ¿no? O sea, Claro. hay algunas personas que yo puedo apoyar, hay otras no las puedo apoyar. Yo le dije, yo ahorita estoy en una reunión en mi trabajo, no me puedo salir. Entonces me dijo, bueno, no hay problema. Y me llama como a las 4 horas. Doctora, ya terminó. Yo le digo, ¿y dónde están? No, todavía estamos en el aeropuerto. Yo le digo, pero ¿cómo? Es que nosotros no hablamos ningún idioma y no sabemos para dónde ir. Y yo le digo, ¿y Imagínese quiénes son usted. nosotros? Bueno, yo estoy con mi esposa y tengo mis 3 hijos. Un bebé de 6 meses, mi esposa está recién operada con una cirugía en las mamas, y tengo a mis 2 hijos pequeños, uno en el coche. Yo le digo, pero ¿cómo tú te vas a venir así? Y tenían 7 maletas. ¿Y cómo, 7. te contactaron? ¿Cómo llegaron a ti ellos? ¿Cómo llegaron a dónde? A tener tu teléfono para llamarte. Porque la gente, bueno, se comunica, creo que los vieron en las páginas de Venezuela en Baviera, se comunicaron, o sea, ellos ya estando en el aeropuerto me llamaron y me dijeron, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Queremos pedir asilo. Yo le dije, pero ¿cuál es el plan? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Tienen dinero para pagar un hotel? ¿Han hecho alguna reservación? ¿Cuál es el plan? Entonces la gente se viene sin un plan, o sea, no averiguan con qué vacuna tienen, si la necesitan o no la necesitan, cuál es el plan B, si alguien me detiene en el aeropuerto, ¿qué hago? ¿A quién llamo? O sea, si por ejemplo en el caso de una persona que quiera solicitar asilo, lo lógico es que se ponga de acuerdo con un abogado previamente y que le dé un poder, porque una vez estando en el aeropuerto, yo, por ejemplo, tú llamas a cualquier abogado y el abogado no te puede representar si no tiene un poder tuyo. Ok, O sea, esos son importantísimo. pequeños. O O sea, sea, tú tienes que tener, te van a preguntar en el aeropuerto, ¿para dónde va usted? Bueno, mire, yo voy al Oktoberfest, o yo, mira, voy a conocer Frankfurt y después voy a visitar unos amigos, cualquier cosa, pero uno tiene que tener como, ya como un plan de turismo, si es el caso de turismo, un plan de qué es lo que voy a hacer y organizarse. Son vacunas, son hoteles, es dinero. Hay gente que se viene con muchísimo dinero y piden asilo. Ese dinero se los quitan en el aeropuerto. es decir, Se tú los quitan en el recomendarías aeropuerto. incluso, Teresita, que la persona te contacte a ti primeramente desde el país donde pretende emigrar hacia Alemania para tener una asesoría antes de venirse, porque si no, evidentemente estaría cometiendo cualquier cantidad de errores que le podrían jugar entonces o pasar a hacer una mala jugada y tener entonces que regresar incluso al país donde provienen. Y mira, yo particularmente con muchísimo gusto trabajo en conjunto con un abogado alemán también especialista en el tema de asilo político y generalmente atendemos todas estas cosas juntos y la gente se puede comunicar con nosotros y también pueden estar pendientes siempre de los seminarios que se hacen una vez al mes o una vez cada 2 meses donde nosotros orientamos con bastante detalle a las personas que quieren hacer solicitud de asilo en este país, o sea, cuáles son los puntos y consideraciones que deben tomar en cuenta. O sea, es importante que la gente se prepare, la gente que se tiene edad, que si hablan el idioma, que si no hablan el idioma, qué necesito, cuánto dinero podría tener yo por día, porque es que no me puedo venir pensando, o sea, hay imprevistos, si tenemos niños pequeños, qué podemos hacer, con qué personas podemos contactar. Hay muchísimas organizaciones en Alemania, o sea, en muchísimas ciudades, hay muchísimas personas que apoyan a todos los migrantes venezolanos que vienen a este país. Solamente oriéntense, o sea, pónganse de acuerdo con alguien, busquen información, hay mucho en las redes sociales y por medio de tu persona, pues eres la persona idónea, pues, porque además que tienes años aquí, pues conoces a todo el mundo además, pues. Pero claro que todo el que quiera comunicarse conmigo, con muchísimo gusto lo oriento, le doy sus tips, pero estén pendientes de los seminarios gratuitos que nosotros ofrecemos normalmente con el tema de asilo político y los diferentes temas de migración que están a su alrededor. Sí, te quería preguntar, Teresita, porque básicamente con el ingreso de refugiados que tuvo su máximo en el 2015, la política del refugio aquí en Alemania es un tema que polariza a la sociedad. Desde 2015 y hasta el 2019, cerca de 1.8 millones de personas solicitaron asilo aquí en Alemania,
Muchas de esas personas buscan protección a conflictos bélicos o persecución, como tú lo mencionaste hace unos minutos. Y en septiembre la Cancillería tendrá un nuevo canciller. El 26 de septiembre aquí habrán elecciones a canciller y hay quienes aseguran que de ganar los partidos adversos a la CDU y a la CSU podrían cambiar drásticamente a las políticas migratorias, sobre todo a las solicitudes de asilo y refugio que actualmente se están pidiendo. Entonces, ¿qué podrías tú comentarnos al respecto? ¿Se van a endurecer estas medidas para solicitar asilos o se mantendrán un poco más suaves, haciendo un poco el legado de Angela Merkel en ese sentido? Bueno, yo particularmente pienso, por cómo he visto cómo se ha movido la ola aquí en Alemania, sí pienso que se van a endurecer, no solamente las medidas de solicitud de asilo, sino también las medidas para poder ingresar en este país. O sea, los venezolanos todavía pueden entrar por lo que se llama en el espacio Schengen por un permiso de 90 días, no 3 meses como muchas personas dicen, son 90 días que pueden entrar sin visa, ¿no? Y entonces muchas personas vienen con esto del espacio Schengen y solicitan asilo, pero hay muchas cosas que están alrededor del asilo, como por ejemplo, si pueden solicitar asilo aquí en Alemania habiendo estado en otro país de la Comunidad Europea previamente. Por ejemplo, se van para España, se quedan un mes en España y después vienen para Alemania a solicitar asilo y pues los van a devolver para España porque las leyes dicen que tú tienes que solicitar asilo en el primer puerto de entrada. Entonces, eso es un tema. Hay otros temas, por ejemplo, que pasa con muchos venezolanos que vienen de otros países de Latinoamérica porque hay muchísimos problemas también y no logran conciliar su vida, conciliar el sueño, tener una estabilidad socioeconómica y entonces ven como buena dirección Alemania. El problema es que si tú tienes otra visa en otro país de residencia o tienes otra nacionalidad, te lo van a negar porque se supone que tú puedes estar en otro país. O sea, si tú vienes para Alemania es porque vienes y no tienes otra opción. Pero si tú tienes, por ejemplo, una residencia en Chile, te van a negar y te van a decir usted puede vivir en Chile, a menos que tú logres probar que hay un caso en Chile que tampoco te permite estar allá. Sí, te pregunto específicamente ahora porque hubo una persona que nos escribió directamente a nuestro correo electrónico y nos comentaba eso, que ellos estaban en Perú y que allí estaban siendo víctimas de xenofobia y que querían venirse para Alemania. Estamos hablando de un grupo de 7 personas, entre abuelos, tíos, sobrinos e hijos propiamente dicho. Entonces, estas personas, ¿qué oportunidades tendrían realmente de vivir en Alemania? O sea, por lo que tú me estás comentando, si ya están viviendo y tienen una residencia legal en Perú, pues serían rechazados directamente. O sea, normalmente sí. Lo que pasa es que tú sabes que es delicado dar una asesoría así genérica, decir, porque Claro. cada caso tiene sus propias, sus propios puntos que hay que verificar, y te lo digo como abogada. Pero, o sea, así abuelo pájaro, como dicen en Venezuela, pues definitivamente, si ellos tienen una residencia en Perú, ellos pueden decir, nosotros estamos sufriendo por la xenofobia, pero es que el caso xenofobia en común no es un punto para tomar en consideración para darte un asilo aquí. Okay, tiene que ser algo que tú sufres como persona, que tú puedas probar que es para ti, no es porque eres venezolano. Muchas personas se respaldan en mensajes de Twitter, de amenazas contra la vida. ¿Realmente esos son tipos de pruebas que son factibles para demostrar en Alemania el riesgo a la vida? Sí, en muchos casos, de hecho, yo le digo mucho a la gente, armen su expediente para venir. Armen su expediente, ya sean mensajes de Twitter, de Facebook, correos electrónicos, cartas, denuncias, fotografías, o sea, todo lo que puedan traer y puedan comprobar, pues siempre juega un rol muy importante en la decisión del BAMF. Que es el BAMF es como el órgano administrativo aquí en Alemania que se encarga de verificar todo el proceso de asilo político. Pero sí juega un papel importante de los Twitter. Tú de repente dices, bueno, sí, yo soy un perseguido, y cuando ellos van a revisar tus redes
Y si encuentran en tus redes que tú eras amiguito de Maduro o eras amiguito del régimen, pues definitivamente no va a ser muy positivo para ti. Entonces la gente sí tiene que tener cuidado, tienen que verificar, tienen que organizarse. Te van a preguntar por dónde, cómo se vino usted. Tú dices, bueno, yo salí por el aeropuerto de Maiquetía. Bueno, si usted es un perseguido político, ¿cómo usted pudo salir por el aeropuerto? O sea, son muchos los detalles que hay que tomar en consideración. O sea, te van a preguntar desde la A a la Z, cuáles fueron el último sitio donde estuvo, por dónde salió, cuál es el último sitio de residencia, cuál es el último sitio de estadía. O sea, muchas cosas y hay que estar muy seguro con las respuestas, porque esa gente tiene mucha experiencia y si entras en contra, o sea, si vas no vas a tener una historia que sea creíble, pues va a ser un poco negativo. Ahora, si bien tú mencionaste que uno de los puntos que no es a favor si es una persona perseguida, pero hay muchos otros casos por los cuales no solamente el gobierno es el que persigue. En Venezuela son muchísimos los problemas que están rodeando a una persona, que pueden ser, por ejemplo, incluso aquellos que de alguna manera son perseguidos por el tema del narcotráfico, que tuvieron problemas con algún sicario tal vez. O sea, no me atrevo a decir cuáles son los problemas de la gente porque sí sé que son muchísimos, ¿no? Pero sí quisiera, por ejemplo, aquellas personas que salen, por ejemplo, por la frontera, que van vía Colombia, que salen vía Ecuador, vía de repente Perú. Estas personas que han salido por esta vía, ¿no tendrían el deber de pedir el asilo en esos países antes de llegar a Alemania y pedirlo? O sea, en realidad se está hablando, cuando te hablo del primer puerto de entrada, es de Europa. Ok. Ok, de Europa. O sea, tú puedes venir de Argentina y solicitar tu asilo aquí, no hay problema. Tú puedes haber vivido 4 años y haber estado ilegal o con residencias transitorias en un país y después puedes venir porque tú no tienes la nacionalidad, pero hay gente que tiene, por ejemplo, doble nacionalidad porque la mamá fue colombiana, por ejemplo, o es colombiana. Y tú sabes que entonces, como tus padres son colombianos, pues tú adquieres la nacionalidad también. Entonces, en esos casos hay gente que me pregunta y yo le digo, bueno, o sea, lo único es que tú lo digas. Si tú tienes un pasaporte venezolano, por eso te digo, o sea, cada caso es un tema, tiene sus propias características y es importante que cada persona se deje evaluar, se deje aconsejar, se deje acompañar en el proceso de asilo, por lo menos que se arme su caso, que es lo que tiene, porque como tú dices, no solamente es que es persecución política, puede ser también, o sea, cuando tu vida corra peligro. Por ejemplo, si tú es un problema porque, bueno, por ejemplo, el asilo por razones humanitarias de salud, donde no se puede garantizar que la persona en el país, no solamente de origen, sino también en este país transitorio, se le pueda garantizar. ¿Crees que en Alemania hay una posibilidad para estas personas? Sí. Si ellos llegan para acá y se logra probar que, bueno, que devolverlos a Venezuela, por ejemplo, pondría su vida en peligro, por ejemplo, para personas mayores que tienen a los hijos aquí, por ejemplo. Entonces, que su forma de supervivencia, pues, en Venezuela está muy limitada porque no tienen el dinero, porque no tienen la forma. Esas personas quizás no le den asilo, pero se da lo que se llama un duldu, o sea, hay otros puntos, ¿no? Okay. O sea, te van a negar uno, pero te pueden dar otro, te pueden dar una protección subsidiaria. O sea, son muchos los temas y muchas las salidas que tú puedes lograr con una solicitud de asilo. Depende de lo que sea, si ya tienes un problema de salud, o es algo político, o es una persecución de un grupo que te quiere matar porque, bueno, porque les caes mal, o porque tuviste problemas con drogas, o por un negocio, por lo que sea, lo que tú puedas probar. Ok, tú dijiste al principio del programa que tú les preguntas a las personas que se asesoran contigo sobre la profesión que pueden tener. Y es que hablando del tema laboral, en Alemania actualmente ya trabajan 2.5 millones de extranjeros, pero evidentemente hace falta más mano de obra. El gobierno de Angela Merkel, en conjunto con la red empresarial y los sindicatos, lanzaron el año pasado el plan para atraer mano de obra especializada para Alemania. Y fíjate que más del 50% de los empresarios agrupados a la Cámara de la Industria y el Comercio aquí en el país considera que la falta de mano de obra calificada es un problema, un elemento de los cuales afecta a los negocios en la actualidad y de cara al futuro.
Pero también, Teresita, la pandemia de la COVID-19 ha puesto en jaque mate al mundo entero, no solo en lo que respecta al campo de la salud, sino también por cómo los gobiernos se han manejado frente al manejo del SARS-CoV-2, porque esto ha sido ampliamente debatido en todos los espacios en los que uno se puede imaginar. Algunas voces a favor, otras cuantas en contra, pero puestos en aprietos a los dirigentes de todo el mundo. Y quisiera preguntarte específicamente cómo afecta la pandemia al proceso migratorio, sobre todo aquí en las personas que están actualmente en un proceso o que quieren introducir de repente algún currículum para poder trabajar aquí en el país, porque como bien tú mencionaste entonces, las personas tienen una opción mucho más amplia para hacerlo si lo hacen por la vía laboral. No te escuché la pregunta porque me estoy congelando. A ver, George, sí, George. y bueno, por supuesto, algunas voces se encuentran a favor, otras en contra y han puesto en aprietos a todos estos políticos en todos los países del mundo, porque como sabemos entonces son muchos los empresarios que por las medidas que se han tomado pues han tenido que cerrar muchas empresas y por supuesto con ello fuentes de empleo. Teresita, quisiera preguntarte cómo ves tú actualmente el proceso para aquellas personas que de alguna manera ya habían iniciado o que quieren iniciar un proceso migratorio para Alemania. ¿Cómo afecta la pandemia justamente esos procesos con la búsqueda de empleo aquí en el país? Bueno, definitivamente como en todas partes del mundo hay muchas empresas que han tenido que ceder con respecto a su propia, a su propio trabajo, pero muchas empresas están en búsqueda siempre de personal y en realidad eso no debe afectar la parte política o de visado laboral. Si una persona consigue una empresa que lo requiera, que lo solicite, conseguirá pues su visa. O sea, hay visas de trabajo como lo que se llama la Blaue Karte, que es la carta azul, la Blue Card en otros países, que son para personal que gana más de 65.000 euros y generalmente es personal muy calificado. Hay otro que es mano de obra calificada también, que son personas que no ganan tanto, pero que su trabajo es requerido aquí en Alemania. Y todas esas personas, siempre y cuando consigan quien los emplee, pues sencillamente tienen que iniciar su proceso migratorio. Y por eso yo siempre le pregunto a las personas cómo, o sea, qué profesión tienen, porque si tienen una profesión de estas que sean pues realmente requeridas en este país para laborar, para el desarrollo, pues definitivamente pueden tener éxito y no tendrían que iniciar un proceso de asilo. Definitivamente muchas empresas encerraron sus puertas, como en todas partes del mundo. Esto de la pandemia ha afectado, como tú mismo acabas de mencionar, la parte política, pero la parte social, la parte estudiantil, la parte migratoria, o sea, en todos los sentidos. Pero yo creo que cuando abran las puertas, de verdad, porque es que ahorita hay restricciones, ¿no? Pero una vez que abran las puertas, yo creo que va a venir una avalancha de personas buscando de alguna u otra manera poderse residenciar aquí en Alemania. Bueno, vamos a ver cómo se termina de desarrollar esto. Estamos en plenos cambios políticos aquí en Alemania, lo que significa también nuevas políticas migratorias, quizás para la mejora, quizás para desmejorarlas, no lo sé exactamente. Lo que sí sé es que ya, o sea, lo que se huele, lo que se siente, lo que se escucha, es que apenas abran las fronteras, bueno, hay muchas personas que tienen aquí de repente no un asilo, pero que tienen una protección subsidiaria o que tienen un duldum, y esas personas quizás les digan, bueno, tienen que regresarse, no lo sé. Justamente a esa iba ahorita mi siguiente pregunta, porque yo, por ejemplo, veo con muchísima preocupación a esas más de 7.000 personas que han cruzado el río Hudson ahí en Estados Unidos para poder llegar allí sin tener la certeza de que su visa o su residencia de alguna manera va a ser aprobada, y peor aún con el riesgo altísimo de ser deportados o bien a Venezuela o al último país de tránsito. Y es que a los que se le haya aprobado el asilo aquí en Alemania, que son por ejemplo en este caso venezolanos, y una vez que se supere la crisis actual, vence la condición que normalmente tienen de protección y estas personas deben regresar al país. Sucede exactamente lo mismo entonces con las personas que están en otros países, y justamente aquí en Alemania se podría hacer un cambio de estatus de la visa
para poder quedarse definitiva si la persona puede demostrar que tiene un trabajo, que tiene, por ejemplo, una fuente de empleo? Bueno, justamente eso suelo yo hablar con muchas de las personas que tienen de una u otra manera cualquier tipo de residencia aquí, lograda de cualquier forma, y que esa residencia puede estar supeditada a la resolución de un problema, ya sea en nuestro país o aquí en Alemania, de lo que pase. Si esas personas de verdad no solamente es migración, es integración, que son dos cosas muy distintas. Y la integración supone también el aprendizaje del idioma, es también dejarse llegar y decir, estoy aquí y no es que mi cultura es mejor ni es peor, es diferente, pero estoy dispuesto a hacerla más amplia, a empezar a aprender nuevas cosas. Cuando la gente aprende el idioma, cuando la gente busca un trabajo, el problema es cuando las personas quieren vivir en este país y quieren vivir de la ayuda social. Esta migración le cuesta a Alemania millones y millones de euros. Y si estas personas no hacen un esfuerzo por tratar de aprender el idioma rápidamente y tratar de incluirse en la sociedad, en trabajos que sean necesarios o no, pero que produzcan también, que paguen impuestos, podrían verse después afectadas por cualquier resolución estatal migratoria. Lo aconsejable sería pues que estas personas lograran de alguna u otra manera integrarse en el sistema social, político y económico del país. Y eso requiere, pues, en primer lugar, el aprendizaje del idioma. Así podrían lograr quizás algo más. Claro, porque otro aspecto a considerar no solo es la condición de la persona que emigra a este país, está también el ámbito político. Y lo digo por lo siguiente, en la actualidad cerca del 26% de la población aquí en Alemania, es extranjera o tiene un progenitor de origen inmigrante. Esto frente al 19% que teníamos en el 2009. Y fíjate, Teresita, que en los diferentes estados federados del país, donde el partido de extrema derecha, que es la Alternativa para Alemania, que está ganando séquitos pero a un número alarmante, se moviliza precisamente contra la inmigración. Recordemos que este es el mayor partido político de oposición, que es populista de extrema derecha y cuestiona y quiere limitar severamente la inmigración. Esto porque consideran que hay una severa inmigración hacia el país de personas que tienen diversos orígenes, sobre todo los turcos, que siguen siendo el grupo más numeroso, con un 13% de la población de origen inmigrante, siguen los polacos con un 11% y los rusos con un 7%. Solo el 5% de los extranjeros de Alemania son africanos, por ejemplo, o tienen un progenitor de este continente. Es decir, estamos hablando de un 36%, que a mi parecer no es poca cosa. Estamos hablando de cerca de 20.8 millones de personas, además de las solicitudes de asilo, que en nuestro caso vienen por parte de los venezolanos, además de que, bueno, somos venezolanos los que actualmente encabezan la lista de los países de América Latina y el Caribe en solicitudes de asilo, muy por encima, por ejemplo, de Colombia, de Cuba o de Nicaragua. En tu opinión, Teresita, ¿cómo ves tú el trato de los alemanes hacia los extranjeros en general? ¿Existe xenofobia también aquí en Alemania? Bueno, yo creo que es que el alemán, mira, yo tengo 20 años que yo llegué a este país y yo tengo que decirte que mi experiencia fue muy buena. Hoy en día trabajo en el Consejo de Migración de la ciudad de Múnich. En esta ciudad tenemos una representación de migración aproximadamente del 44%, si no me equivoco, que es bastante alta. Yo sí te puedo decir, la migración, ya con estas raíces migratorias es difícil. El alemán lo que tiene es problemas de seguir gastando dinero en extranjeros que vienen a desmejorar la situación del país. Yo creo que con esto del ASDF, es un problema bastante grande, pero también tenemos que recordar que con estos mismos porcentajes tan altos de personas, ya sean migrantes o que tienen raíces de migración en su familia, es difícil que estas cosas
puedan lograr establecerse definitivamente aquí en Alemania desde el punto de vista político y de las normativas o leyes que se quieran implementar en contra de la migración, porque definitivamente Alemania tiene también problemas, no solamente de mano de obra, es un problema social también con la parte de lo que se refiere a la pirámide alemana. O sea, hoy en día tenemos muy poca gente joven porque es que los alemanes no quieren tener hijos. O sea, hacen carrera, estudian, pero van creciendo y no viene esa población que va a seguir pagando estas rentas para el futuro. Entonces, son muchos los temas que hay que tomar en cuenta. Es la parte laboral, definitivamente sí hay un problema de discriminación, en muchos casos sí los hay, no solamente porque seas extranjero, sino en el caso de mujer, también siendo alemanes y todo lo demás, pero yo definitivamente, bueno, soy una persona que piensa bastante positivo y yo pienso que cuando las personas quieren y cuando las personas desean trabajar por algo, lo pueden lograr y que estas políticas en contra de la migración no se van a poder, no van a lograr colocarse fácilmente. O sea, han venido creciendo en estos últimos años, pero con esto de la pandemia, Alemania tiene muchas necesidades. Entonces, o las cubrimos con los propios nacionales o tenemos que seguir abriéndole las puertas a muchos migrantes. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se termina de desarrollar esta parte política que en este año y en el que viene, pues se van a desarrollar de manera fuerte aquí en Alemania. Bueno, Teresita, son muchísimos los temas que las personas necesitan tratar y como bien tú lo mencionaste en algún momento, pues necesitan una asesoría personalizada. ¿Cómo te contactan las personas a ti? ¿Cuál es la vía más idónea para que puedan hablar contigo y buscar entonces esa asesoría que tanto se necesita? Bueno, mira, las personas pueden ubicarme por mi cuenta de Instagram, que es @benvita. Pueden ubicarme por medio de Migrationsbeirat München, o sea, pueden pedir que los comuniquen conmigo. Me pueden escribir a mi correo electrónico también. Se pueden comunicar contigo. Así siempre O sea, hacemos. hay muchas formas. Me pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram estoy como en Benvita, pero en Facebook estoy con mi nombre, por ejemplo. Y bueno, tengo un Twitter que realmente no lo atiendo mucho, por eso no les doy la cuenta de Twitter, pero sí tengo que ser sincera, no lo atiendo mucho. Pero inclusive pueden meterse en la página web de Venezuela en Baviera, que es www.venezuelaenbaviera.com, y allí también consiguen cómo comunicarse directamente conmigo por medio de los correos de Venezuela en Baviera, que es la asociación de venezolanos que yo dirijo aquí en el sur de Alemania, en el estado de Baviera, específicamente en Múnich. Y bueno, yo encantadísima de cualquier persona que requiera conversar conmigo sobre cualquier tema, ya sea sobre el tema migratorio, sobre el tema específico del asilo político. Damos continuamente seminarios sobre el tema asilo político. La gente tiene que informarse antes de venir. Mucha gente se viene sin un plan. Me ha tocado mucha gente que está en el aeropuerto, los agarran y los devuelven, pierden el dinero de los pasajes, pasan muchísimo trabajo. Y esas cosas se pueden evitar si la gente se prepara antes de venir para acá. Entonces sí es bueno que se comuniquen conmigo, con cualquier persona que les parezca bien. O sea, tú particularmente puedes darles mis contactos a las personas que lo requieran y yo encantadísima de poder apoyarlos en cualquiera de los temas que requieran, ya sea el tema financiero, el tema de asilo, el tema de migración, también empoderamiento de las mujeres, discriminación, racismo. Todos son temas en los cuales trabajo día a día y trato de apoyar no solamente a venezolanos, sino a migrantes, porque es que a la hora de la verdad, York, nosotros aquí en Alemania, no nos van a decir los venezolanos, los colombianos o los americanos, nos van a llamar los extranjeros. Claro. Y todos tenemos el mismo problema, problemas de clima, problemas de integración, problemas de cómo sentirnos, de la parte cultural, la parte de los idiomas. Entonces, al final, no somos más que migrantes. Más nada, o sea, lo único que puedo decir es eso. Estoy a la orden para cualquier persona, no importa de dónde venga ni lo que necesite, con muchísimo gusto me pueden contactar y yo con todo el gusto del mundo
en lo que pueda, con muchísimo gusto los apoyo. Bueno, Teresita, muchísimas gracias por habernos acompañado. No te me vayas a ir, que ya estoy contigo nuevamente, amigos. Entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente a Teresita Oramas Singer por haber estado con nosotros. Y la noticia de que los migrantes poco a poco estén dando un timonazo a la derecha cae bastante bien para el partido de la canciller Angela Merkel y toma por sorpresa a muchos que creían que iba a suceder todo lo contrario. La integración se ha venido dando con el paso de los años y esto da cuenta de ello. El estudio fue revelado entonces por la Fundación Konrad Adenauer, que explica que un gran número de migrantes que habita actualmente en Alemania muestran hoy por hoy su afinidad con los partidos de línea conservadora, las políticas de libre mercado y hasta de extrema derecha. Cuando los migrantes logran el derecho al voto, el cambio en la tendencia política también cambia. Y con esto, amigos, yo pongo punto final a este programa de Ventana a la Realidad del día de hoy. No sin antes recordarles que pueden suscribirse a todos nuestros canales, sobre todo el de YouTube y el nuevo en Dailymotion, ya lo saben, para brincar este cerco informativo. También seguirnos en Twitter, Instagram, Telegram y Facebook como @PrensaSinMordaza y visitar nuestra página web www.prensasinmordaza.com, donde van a encontrar este y otros contenidos. Yo por lo pronto me despido, hasta el próximo jueves. Tengan todos una muy feliz tarde. Aguas negras de Valencia van cayendo directamente al embalse sin ningún tipo de tratamiento. Hay mucha mano de obra venezolana, queremos un cambio. Hasta que el país sea libre.